Lo que sí puedes llevar en tu equipaje de mano son todas las cosas electrónicas, como los teléfonos, los computadores, las cámaras, los secadores, las baterías externas e inclusive las planchas o pinzas como estas y las baterías de litio como estas. Sin embargo, deben tener cuidado y validar siempre con la aerolínea o con el aeropuerto del cual van a salir, ya que hay algunas condiciones respecto a la cantidad de baterías que pueden llevar en el equipaje de mano. Pensando en lo electrónico, también podemos hablar de los drones. Es un producto que cada día más se lleva en los aviones y la gente tiene dudas de si lo pueden llevar como equipaje de mano. Ante esto, la respuesta es que efectivamente lo pueden llevar y no va a haber ningún inconveniente. Sin embargo, tienen que validar muy bien antes de viajar, ya que puede que en el aeropuerto donde viajan se los pueden dejar sacar sin ningún problema, pero el aeropuerto donde lleguen o el destino donde ustedes vayan a llegar, hayan algunas legislaciones especiales y tal vez se los pueden confiscar, no se los van a dejar entrar, o en algunos otros pueden ingresar con ellos, pero no se los van a permitir volar. Las cuchillas como estas o como estas las pueden ingresar sin ningún problema en su equipaje de mano. Sin embargo, se recomienda siempre las máquinas desechables. Lo importante aquí es que la máquina no se pueda soltar, la cuchilla no se pueda soltar. Es por eso que estas cuchillas que vienen así en hojas no son posibles en el equipaje de mano porque pueden ser peligrosas. Bueno, y ahora hablemos de otros productos como el corta uñas y las pinzas de depilar. ¿Ustedes creen que se puede llevar en el equipaje de mano? Ay, no. Bueno, en definitiva sí se puede llevar, no hay ningún problema. Lo único es que si pueden de pronto tener los que son de punta redonda, es muchísimo mejor. Y las tijeras pueden llevarlas siempre y cuando sean de punta redonda y que sus láminas, su cuchilla no sea superior a 6 centímetros. De lo contrario, se las van a quitar en el punto de control de seguridad. Igual tengan en cuenta que estas recomendaciones también dependen de cada aeropuerto. Cada aeropuerto tiene sus propias normas y puede que tal vez en un lugar se las dejen entrar sin ningún problema, pero en otros se las van a quitar. Así que lo mejor es que eviten llevar este tipo de cosas. Son normas estándar, pero pueden haber ciertas restricciones adicionales. Por eso es importante suscribirse. Y ahora pasemos al problema más común de las personas en los aeropuertos, cuando les quitan sus cosas de aseo, sus líquidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que debemos llevar todos nuestros líquidos en tarritos de menos de 100 mililitros. Máximo se puede 100 mililitros por producto. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas llevan sus productos que son de más de esta cantidad, entonces se los van a quitar. Por eso existen muchas marcas que hacen sus propios productos en versión más pequeña para que lo puedan llevar sin ningún problema en el equipaje de mano. Todos estos productos, lo general y lo que siempre se hace en los aeropuertos es llevarlos en una bolsa transparente como estas, que si ustedes tienen es mejor que lo lleven preparado para evitar perder tiempo, o de lo contrario en el aeropuerto se las van a dar y tendrán que hacer esto que estamos haciendo en este momento, con el límite de que máximo podrán llevar 10 productos en esta bolsita por pasajero, es decir, 1 litro en total de productos líquidos. Tengan en cuenta también que los geles y los aerosoles también hacen parte de los productos líquidos, son considerados como líquidos, entonces también los tendrán que meter ahí. Tal como la crema dental, que ha contado como si fuera un líquido, así que tengan mucho cuidado, mucha atención con esto. Una solución que les podemos dar a esto es que compren también sus productos en sobre. Esto también pasa perfectamente en el equipaje de mano y no van a tener ningún problema. Si lo prefieren también pueden llevar productos como este, que es un jabón en barra que les va a evitar algún inconveniente, pero bueno, ya va en gustos particulares. Si no, como les decimos, están las otras opciones. Hay que aclarar también que el problema no es la cantidad de producto que ustedes estén llevando, sino el empaque. Por ejemplo, acá en este empaque queda muchísimo menos de 100 mililitros, como ustedes pueden ver. Y las personas podrían pensar, bueno, si me queda menos de 100 mililitros, lo puedo llevar en mi equipaje de mano porque es una cantidad menor a la que está permitida. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que no, se los van a quitar. ¿Por qué? Porque el empaque es de más de 100 mililitros. Así esté casi vacío, se los van a quitar. Entonces, la solución a esto es que lo reenvasen en estos tarritos pequeños, que echen lo que les queda y este es el tarro que sí van a poder ingresar en su maleta de mano sin ningún problema. Y otra cuestión que se nos pone de frente es la comida. Cuando nos da hambre y pensamos en esos viajes, por ejemplo, en vuelos low cost donde no dan absolutamente nada, ¿será que puedo llevar mi comida? La respuesta es sí pueden.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta el tema de los líquidos y los sólidos. Hay mucha comida que nosotros podemos pensar que es sólida, pero para las aerolíneas son consideradas como líquidas. Es el caso, por ejemplo, de la mermelada, de los quesos para untar, de las mantequillas, de la Nutella, como dice Diego. Y otra cosa que deben tener en cuenta es efectivamente que hay legislación en todo el mundo que no permite el ingreso de todos los productos alimenticios. Entonces, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, se limita el ingreso de productos de origen animal o de productos de origen vegetal. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Igual hay en otros países, sobre todo en los de origen musulmán, que no permiten el ingreso de productos de cerdo. Entonces, por ejemplo, en la aerolínea de entrada les van a dejar entrar el producto, ustedes van a poder llevarlo en el avión, pero si no se comen su sándwich de cerdo en el avión, pues cuando lleguen a su destino se los van a quitar porque no está permitido. Por ejemplo, nosotros, algo que nos pasó con el tema de líquidos y sólidos fue con el atún. En algún lugar llevábamos un atún y pensábamos que no íbamos a tener ningún problema con el atún porque pues pensábamos que era un sólido y que podía pasar normalmente como comida, pero nos lo hicieron quitar. Entonces tengan en cuenta que igual todo lo que les decimos no es 100% así, que depende como siempre de cada aeropuerto y de cada legislación de cada país. Existe también la posibilidad de que en el viaje o que en nuestra destinación queramos llevar ciertos medicamentos para un dolor de cabeza o para cualquier cosa que pueda llegarnos a pasar. En este caso, todos los productos de venta libre, los medicamentos de venta libre son aceptados en el equipaje de mano. Hay que limitar pues la cantidad que se lleva, aunque sean de venta libre no pueden llevar una gran cantidad en su equipaje de mano. Además de estos, existen los medicamentos con fórmula médica. Estos también los podrán llevar, pero obviamente siempre tienen que llevar su sustento con la fórmula médica para las personas de la aerolínea, para que lo vean. En caso de que vayan a viajar a un país que hablen otra lengua, es necesario que lleven traducida esta orden médica para que efectivamente les vayan a dejar pasar sus medicamentos sin ningún inconveniente. Esto puede ser también el caso para los medicamentos que son súper importantes para algunas personas. Es el tema, por ejemplo, de la insulina. En este caso lo que les recomendamos es que se comuniquen directamente con la aerolínea e informen que tienen que llevar este medicamento en el vuelo. Entonces de esta manera la aerolínea ya estará informada y los dejará pasar sin ningún problema sus medicamentos necesarios. Todos estos trucos y toda esta información vamos a seguírselas dando todo el tiempo. Van a haber más tips, más cosas que les vamos a contar, así que no olviden suscribirse y poner la campanita abajo para tener más notificaciones de lo que les podemos decir para evitarse problemas en los viajes. Igualmente no olvides comentarnos, déjanos tus preguntas si tienes alguna duda, alguna inquietud y nosotros te la responderemos. Si quieres un video sobre alguna temática disponible y no te quedes sin ver a los destinos a los que hemos viajado y los próximos que vamos a estar viendo para que tengas más ideas de viaje.